¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche sin una razón aparente? Miras el reloj y descubres que son las 3 de la mañana. Intentas volver a dormir, pero algo dentro de ti permanece despierto. Tu mente comienza a pensar, tu corazón late con fuerza y una extraña sensación invade tu espíritu. Quizás has vivido este momento muchas veces y pensaste que era simple casualidad. Tal vez creíste que era estrés, ansiedad o un problema físico. Sin embargo, hoy quiero invitarte a mirar esta experiencia desde otra perspectiva, porque la Biblia nos muestra que Dios siempre ha hablado en los momentos más inesperados. Muchas veces cuando todo estaba en silencio y el mundo descansaba, el Señor llamaba a sus siervos para revelarles un propósito, una dirección o una advertencia. No estoy diciendo que cada vez que alguien despierte de madrugada sea un mensaje directo de Dios, pero tampoco debemos ignorar que nuestro Padre Celestial puede utilizar cualquier momento para atraer nuestra atención. Vivimos en una generación llena de ruido. Durante el día estamos ocupados trabajando, estudiando, revisando el teléfono, mirando redes sociales, respondiendo mensajes y resolviendo problemas. Nuestra mente rara vez encuentra un momento de verdadero silencio, pero cuando llega la madrugada todo cambia. Las calles están tranquilas, la televisión está apagada, las notificaciones disminuyen, las voces desaparecen y muchas veces, precisamente en ese instante de silencio, el corazón puede escuchar con mayor claridad aquello que durante el día resulta imposible percibir. Quizá Dios no quiere solamente despertarte. Quizá quiere despertar tu fe, quizá quiere despertar tu propósito, quizá quiere despertar el llamado que durante años has ignorado. Tal vez el Señor ha estado tocando la puerta de tu corazón durante mucho tiempo, pero las preocupaciones de esta vida no te permitían escucharlo. Por eso hoy te invito a permanecer hasta el final de este mensaje. No importa si llegaste aquí por curiosidad, no importa si alguien compartió este video contigo, no importa si tu fe es grande o pequeña, lo importante es que Dios conoce exactamente la condición de tu corazón. Él sabe las lágrimas que nadie ha visto. Él conoce las preguntas que nunca has expresado. Él comprende el dolor que escondes detrás de una sonrisa. Y también conoce los sueños que aún no se han cumplido. Quizá has orado durante meses, quizá durante años, y parece que el cielo guarda silencio, pero quiero recordarte una verdad eterna. El silencio de Dios jamás significa ausencia de Dios. Cuando José estaba en la prisión, Dios seguía obrando. Cuando Moisés vivía en el desierto, Dios seguía preparando el milagro. Cuando David cuidaba ovejas, olvidado por todos, Dios ya había decidido convertirlo en rey. Y cuando Jesús permanecía en el sepulcro, parecía que todo había terminado. Sin embargo, precisamente allí estaba ocurriendo el mayor milagro de toda la historia. Dios trabaja incluso cuando nuestros ojos no pueden verlo. Muchas veces nosotros queremos respuestas inmediatas, queremos soluciones rápidas, queremos milagros instantáneos, pero el Señor desarrolla procesos. Porque antes de cambiar nuestras circunstancias, muchas veces necesita transformar nuestro corazón. Tal vez esa madrugada en la que no puedes dormir no sea un castigo, tal vez sea una invitación a detenerte, a respirar, a escuchar, a buscar nuevamente la presencia del Señor. En la Biblia encontramos numerosas ocasiones donde Dios llamó a sus hijos durante la noche. Samuel dormía cuando escuchó una voz que pronunciaba su nombre. Pensó que era el sacerdote Elí, pero después comprendió que era Dios quien lo estaba llamando. Y aquella noche cambió completamente el rumbo de su vida. Jacob luchó con Dios durante la noche. Cuando amaneció ya no era el mismo hombre, su nombre fue cambiado, su identidad fue transformada, su futuro fue completamente diferente. Jesús mismo buscaba constantemente momentos de soledad antes del amanecer para orar al Padre. Si el Hijo de Dios necesitaba esos momentos de comunión profunda, cuanto más nosotros. Hoy muchas personas buscan respuestas en cualquier lugar, consultan horóscopos, buscan energías, persiguen señales misteriosas, pero olvidan abrir la palabra de Dios. La Biblia continúa siendo la voz más segura que un creyente puede escuchar.
Cada página contiene esperanza, cada promesa revela el carácter de Dios, cada historia demuestra que el Señor nunca abandona a quienes confían en Él. Tal vez hoy tú sientes que tu vida está llena de preguntas, porque todavía no llega el milagro, porque la enfermedad continúa, porque mi familia sigue dividida, porque mis hijos están lejos del Señor, porque las puertas permanecen cerradas. Son preguntas humanas, preguntas sinceras, preguntas que Dios no rechaza, pero muchas veces Él responde de una manera diferente a la que esperamos. En lugar de explicar cada detalle, nos invita a confiar, porque la fe no consiste en comprender todo. La fe consiste en seguir caminando incluso cuando todavía no vemos el camino completo. Y precisamente durante esas madrugadas silenciosas, el Espíritu Santo puede fortalecer nuestra confianza. Puede recordarnos promesas que habíamos olvidado. Puede sanar heridas que llevábamos escondidas durante años. Puede traer paz donde solamente existía ansiedad. Quizá esta noche no fue casualidad que encontraras este mensaje. Quizá Dios ya había preparado este momento desde hace mucho tiempo, porque Él conoce el día, conoce la hora, conoce el minuto exacto en el que un corazón está listo para escuchar su voz. Y cuando ese momento llega, ninguna circunstancia puede impedir que su palabra alcance nuestra vida. Por eso abre hoy tu corazón. No escuches este mensaje como una simple reflexión, escúchalo como una conversación entre un padre amoroso y un hijo que necesita volver a confiar. Porque el mismo Dios que habló con Abraham, con Moisés, con David, con los profetas y con los apóstoles, continúa siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue obrando, Él sigue llamando, el Perú que dijose y quinchubit obrando, Él sigue llamando, el puto sigue restaurando familias, Él sigue levantando a los caídos, Él sigue sanando corazones rotos. Y quizá hoy quiera comenzar esa obra precisamente contigo, mientras muchos duermen profundamente. Y existe un momento en el que el silencio parece envolver toda la creación. Es precisamente allí donde el corazón puede escuchar aquello que durante el día permanece oculto. No porque Dios solo hable de madrugada, sino porque muchas veces nosotros únicamente dejamos de correr cuando llega la noche. Vivimos tan ocupados intentando resolver cada problema con nuestras propias fuerzas que olvidamos detenernos para preguntarle al Señor cuál es su voluntad. Y aquí nace una pregunta importante. ¿Cuánto tiempo hace que no tienes una conversación sincera con Dios? No una oración repetida de memoria, no unas pocas palabras antes de dormir, sino una conversación profunda donde abres completamente tu corazón y permites que Él examine cada rincón de tu vida. El rey David comprendía perfectamente esta realidad. En muchas ocasiones escribió salmos durante momentos de angustia, persecución y soledad. Él no escondía sus emociones delante de Dios. Cuando tenía miedo, lo decía. Cuando lloraba, lo confesaba. Cuando dudaba, también lo expresaba. Pero siempre terminaba recordando una misma verdad. Dios permanece fiel incluso cuando nuestras fuerzas desaparecen. Quizá tú llevas demasiado tiempo fingiendo que todo está bien. Sonríes delante de las personas, trabajas, cumples con tus responsabilidades, hablas normalmente, pero por dentro te sientes agotado. Hay noches en las que nadie sabe cuánto has llorado, hay oraciones que solamente Dios ha escuchado, hay heridas que jamás le has contado a nadie y aún así el Señor nunca ha apartado sus ojos de ti. Él conoce cada lágrima antes de que caiga, conoce cada pensamiento antes de que aparezca en tu mente, conoce incluso aquellas palabras que nunca llegaste a pronunciar. Por eso no necesitas impresionar a Dios, no necesitas fingir fortaleza, no necesitas aparentar que tienes todas las respuestas. Puedes venir exactamente como estás, cansado, confundido, con miedo, con preguntas, con dudas, porque Él nunca rechaza un corazón sincero. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Observa cuidadosamente estas palabras. No dijo vengan solamente los perfectos, no dijo vengan únicamente quienes nunca han fallado. Él llamó precisamente a quienes estaban cansados,
a quienes ya no podían seguir solos, a quienes habían descubierto que ninguna riqueza, ningún éxito y ninguna persona podía llenar el vacío del alma. Tal vez hoy tú perteneces a ese grupo, has intentado encontrar paz en muchas cosas, en el trabajo, en el dinero, en una relación, en el reconocimiento de otras personas, pero cada logro dura solamente un momento. Después aparece nuevamente el mismo vacío, porque existe un espacio dentro del corazón humano que solamente Dios puede llenar. San Agustín escribió hace muchos siglos una frase que sigue siendo verdadera: nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. ¿Y cuántas personas siguen buscando descanso donde nunca podrán encontrarlo? Algunos buscan poder, otros fama, otros placer, otros conocimiento, pero cuando llega la madrugada el silencio revela aquello que durante el día intentamos ocultar, porque delante de Dios desaparecen todas las máscaras. Él no observa nuestra apariencia, Él mira nuestro corazón. Y quizá precisamente por eso algunas noches resultan tan incómodas, porque el Espíritu Santo comienza a mostrar aquellas áreas que necesitan ser transformadas, no para condenarnos, sino para sanarnos. Existe una enorme diferencia entre la condenación y la corrección de Dios. La condenación destruye la esperanza, la corrección produce vida. Cuando el Señor muestra un pecado, una actitud equivocada o una decisión incorrecta, nunca lo hace para humillarnos, lo hace porque nos ama demasiado como para dejarnos continuar por un camino peligroso. Así actúa un padre con sus hijos: corrige porque ama, protege porque ama, disciplina porque ama, y nuestro Padre Celestial hace exactamente lo mismo. Quizá llevas tiempo preguntándote por qué algunas puertas permanecen cerradas. Has orado, has esperado, has trabajado, pero nada parece cambiar. Y si Dios estuviera preparando algo mucho mejor, recordemos la historia de José. Durante años todo parecía ir de mal en peor. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente, olvidado en la cárcel. Si alguien hubiera observado solamente las circunstancias, habría pensado que Dios lo había abandonado, pero la realidad era completamente distinta allá. Cada prueba estaba preparando el escenario para el cumplimiento del propósito divino. José no entendía el proceso, pero Dios sí, y muchas veces nosotros tampoco comprendemos el proceso que estamos viviendo. Solo vemos el problema presente, pero Dios ya contempla el final de la historia. Él nunca pierde el control, aunque el mundo parezca caótico, aunque las noticias produzcan temor, aunque la economía cambie, aunque la enfermedad golpee la familia, aunque los planes parezcan derrumbarse, nuestro Dios continúa sentado en su trono. Nada lo sorprende, nada escapa de sus manos, nada puede frustrar sus propósitos. Por eso la fe no consiste en negar los problemas. La fe consiste en mirar los problemas sabiendo que Dios sigue siendo más grande que cualquiera de ellos. Quizá esta misma noche estás atravesando una batalla espiritual, has sentido desánimo, has perdido el deseo de orar. La Biblia permanece cerrada durante días, el entusiasmo desapareció y comienzas a pensar que Dios ya no escucha tus oraciones. Pero quiero decirte algo con toda claridad: no permitas que tus emociones definan la verdad. La verdad siempre está en la palabra de Dios. Tus emociones cambian, la palabra permanece. Tus circunstancias cambian, la palabra permanece. Tus fuerzas cambian, la palabra permanece. Las personas cambian. Pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esa es nuestra seguridad. No dependemos de lo que sentimos, dependemos de las promesas eternas del Señor. Y cuando comprendemos esta realidad, incluso las noches más oscuras comienzan a llenarse de esperanza. Porque sabemos que el amanecer llegará, siempre llega. Después de la tormenta aparece la calma. Después del invierno llega la primavera. Después del sufrimiento llega el consuelo de Dios. Y después de la cruz vino la resurrección. Esa es la historia del Evangelio. La muerte nunca tiene la última palabra cuando Dios está presente. Por eso, si hoy despertaste entre las 3 y las 5 de la madrugada, antes de llenarte de miedo, haz algo diferente. Cierra los ojos, respira profundamente, abre tu Biblia y dile al Señor con sencillez: Padre, aquí estoy.
Si quieres enseñarme algo, estoy dispuesto a escucharte. Si necesitas corregirme, corrígeme con amor. Si deseas fortalecer mi fe, fortalece mi corazón. Pero sobre todo, no permitas que me aparte jamás de tu presencia. Muchas veces esa oración sencilla vale más que 1000 palabras repetidas sin sentirlas, porque Dios no busca discursos perfectos, busca corazones rendidos. Y un corazón completamente entregado siempre encontrará respuesta en el tiempo perfecto del Señor. Hay una verdad que muchas personas descubren demasiado tarde. Dios casi nunca habla cuando nosotros queremos, sino cuando nuestro corazón está preparado para escuchar. Y entre las 3 y las 5 de la madrugada, cuando el mundo parece guardar silencio, muchas veces el alma queda expuesta delante del Creador. Quizá en este momento estás escuchando estas palabras porque llevas semanas despertando a la misma hora. Has mirado el reloj una y otra vez preguntándote por qué sucede esto. Tal vez buscaste respuestas en internet, preguntaste a otras personas o simplemente decidiste ignorarlo. Pero hoy quiero invitarte a hacer algo diferente. En lugar de luchar contra ese momento, conviértelo en un altar de oración. No necesitas encender todas las luces. No necesitas hacer una oración complicada. Simplemente siéntate unos minutos delante del Señor. Respira lentamente. Abre tu corazón y dile con sinceridad: Padre, aquí estoy. No entiendo todo lo que ocurre en mi vida, pero quiero aprender a escuchar tu voz. A veces esperamos escuchar una voz audible desde el cielo, esperamos una manifestación extraordinaria. Pensamos que Dios solamente habla mediante grandes milagros, pero la Biblia nos enseña algo completamente distinto. Recordemos al profeta Elías. Después de enfrentar a los profetas de Baal, huyó lleno de miedo, se escondió en una cueva creyendo que todo había terminado. Entonces Dios comenzó a manifestarse. Primero apareció un viento tan fuerte que partía las montañas, después vino un terremoto, luego descendió fuego, pero la Escritura dice claramente que Dios no estaba allí. Finalmente llegó un silbo apacible y delicado. Y fue precisamente en ese momento cuando Elías cubrió su rostro porque comprendió que era la presencia del Señor. ¡Qué enseñanza tan poderosa! Muchas veces buscamos a Dios en el ruido cuando Él desea encontrarnos en el silencio. Buscamos respuestas espectaculares mientras Él habla suavemente al corazón. Por eso el enemigo intenta mantenernos distraídos. Si consigue que nuestra mente permanezca ocupada todo el tiempo, nunca tendremos espacio para escuchar la dirección del Espíritu Santo. Observa cómo vivimos actualmente. Nos despertamos mirando el teléfono. Durante el desayuno revisamos mensajes. Mientras trabajamos escuchamos música o noticias. Al regresar a casa seguimos conectados a una pantalla. Y antes de dormir hacemos exactamente lo que ya mismo. Nuestra mente casi nunca descansa, nuestro corazón casi nunca permanece en silencio, y sin silencio resulta muy difícil discernir la voz de Dios. No porque Él haya dejado de hablar, sino porque nosotros hemos dejado de escuchar. El Señor sigue llamando, sigue guiando, sigue consolando, sigue corrigiendo, pero solamente quienes apartan un tiempo para su presencia pueden reconocer su paraparenia, dirección. Quizá tú has estado pidiendo una respuesta específica. Has dicho: Señor, ¿qué debo hacer? ¿Debo aceptar este trabajo? ¿Debo continuar esta relación? ¿Debo cambiar de ciudad? ¿Qué decisión debo tomar? Y parece que Dios permanece en silencio. Sin embargo, muchas veces antes de responder nuestras preguntas, Él quiere transformar nuestro carácter, porque una decisión correcta en un corazón inmaduro puede convertirse en un desastre. Dios no solo prepara bendiciones, también prepara a las personas que recibirán esas bendiciones. Por eso los tiempos de espera nunca son tiempo perdido. Mientras tú esperas, Dios trabaja. Mientras oras, Él acomoda circunstancias que todavía no puedes ver. Mientras lloras, Él fortalece tu espíritu. Mientras piensas que nada cambia, el cielo continúa moviéndose a tu favor. Recuerda a Abraham. Espero muchos años antes de abrazar la promesa. Recuerda a Moisés. Pasó 40 años en el desierto antes de comenzar la misión que Dios tenía para el mucho. Recuerda a David.
Fue ungido como rey siendo muy joven, pero transcurrieron muchos años antes de sentarse en el trono, porque Dios permitió esos procesos, porque el propósito siempre es más importante que la velocidad. Vivimos en una sociedad donde todo debe ser inmediato, comida rápida, internet rápido, respuestas rápidas, pero el reino de Dios funciona de manera diferente. El Señor forma raíces profundas antes de producir frutos abundantes. Y eso requiere tiempo. Tal vez tú también estás viviendo un proceso que no comprendes. Hay puertas cerradas, hay sueños que parecen retrasarse, hay personas que se alejaron, hay oraciones que todavía no encuentran respuesta. No desesperes. Lo que hoy parece demora puede ser protección. Lo que hoy parece silencio puede ser preparación. Lo que hoy parece una pérdida puede convertirse mañana en el mayor testimonio de tu vida. José jamás imaginó que la cárcel sería el camino hacia el palacio. Ruth nunca imaginó que recoger espigas en un campo cambiaría completamente su historia. La mujer samaritana no imaginó que un encuentro junto a un pozo transformaría su destino eterno. Dios siempre sorprende a quienes permanecen confiando, por eso nunca midas el amor de Dios según las circunstancias presentes, mídelo según la cruz de Cristo, porque allí quedó demostrado para siempre cuánto vales delante del Padre. Si alguna vez dudas de su amor, mira la cruz. Si alguna vez piensas que Dios te abandonó, mira la cruz. Si alguna vez crees que nadie se preocupa por ti, mira la cruz. Allí Jesús tomó nuestro lugar, allí cargó nuestros pecados, allí venció la muerte y 3 días después resucitó para darnos esperanza eterna. Esa es la mayor evidencia de que Dios jamás deja solos a sus hijos. Quizá esta madrugada Él solamente quiere recordarte esa verdad. No estás solo, nunca lo has estado, aunque las personas se marchen, aunque algunos amigos te decepcionen, aunque tu familia no comprenda lo que estás viviendo, aunque nadie más conozca tu dolor, hay uno que permanece contigo en todo momento. Su nombre es Jesucristo. Y Él prometió: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa sigue vigente. No depende de tus emociones, no depende de tus circunstancias. Depende del carácter inmutable de Dios, y Él nunca rompe sus promesas. Por eso, cuando vuelvas a despertar durante la madrugada, en lugar de llenarte de ansiedad, recuerda estas palabras. Tal vez Dios no quiere quitarte el sueño, tal vez quiere regalarte paz, tal vez no quiere mostrarte el futuro completo, tal vez solo quiere enseñarte a caminar un día a la vez, confiando plenamente en su amor y en su perfecta voluntad. Quiero que pienses por un momento en todas las veces que Dios te ha sostenido sin que siquiera te dieras cuenta. Hubo días en los que pensabas que no podrías continuar, momentos en los que el dolor era tan grande que sentías que tu corazón iba a romperse. No entendías por qué sucedían tantas cosas al mismo tiempo. Perdiste personas importantes, llegaron problemas económicos, la enfermedad llamó a la puerta, las fuerzas comenzaron a desaparecer. Y aún así, aquí estás, respirando, escuchando este mensaje, con una nueva oportunidad para acercarte al Señor. Eso no ocurrió por casualidad. Fue la gracia de Dios sosteniéndote incluso cuando tú ya no tenías fuerzas para sostenerte a ti mismo. Muchas veces imaginamos que solamente los grandes milagros son evidencia del poder de Dios. Pensamos en mares que se abren, en muertos que resucitan, en montañas que se mueven, pero olvidamos que despertar cada mañana también es un milagro, respirar es un regalo, poder escuchar su palabra es un privilegio. Tener una nueva oportunidad para arrepentirnos es una manifestación inmensa de su misericordia. La Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Observa esa expresión, no dice una vez al año, no dice solamente cuando somos fuertes, dice cada mañana. Eso significa que incluso después de nuestros errores, Dios continúa extendiendo su mano, no porque apruebe el pecado, sino porque desea restaurar al pecador. Nuestro Padre Celestial no disfruta viendo sufrir a sus hijos, Él desea levantarlos, sanarlos, transformarlos. Pero para que eso ocurra, primero debemos reconocer que necesitamos su ayuda. Y ese es precisamente uno de los mayores obstáculos del ser humano, el orgullo.
El orgullo nos hace pensar que podemos resolver todo solos. Nos hace creer que no necesitamos a Dios, que todavía tenemos el control, hasta que llega un momento en el que descubrimos que nuestras fuerzas tienen un límite. Hay batallas que el dinero no puede resolver. Hay heridas que ningún médico puede sanar. Hay vacíos que ninguna persona puede llenar. Y es allí donde comprendemos que solamente Dios puede hacer aquello que ningún ser humano es capaz de realizar. Quizá esa es la razón por la que hoy despertaste antes del amanecer, no para llenarte de temor, sino para recordarte que todavía dependes completamente del Señor. La dependencia de Dios no es una debilidad, es la mayor fortaleza de un creyente. Jesús mismo dijo: separados de mí nada podéis hacer. No dijo algunas cosas, no dijo pocas cosas, dijo nada, porque la verdadera vida comienza cuando dejamos de confiar únicamente en nuestras capacidades y empezamos a descansar en el poder del Espíritu Santo. Piensa en Pedro, era un pescador experimentado, conocía perfectamente el mar, había pasado toda la noche intentando pescar, no consiguió absolutamente nada. Pero bastó una sola palabra de Jesús para llenar completamente las redes. ¡Qué cambio! El mar era el mismo, la barca era la misma, las redes eran las mismas. Pedro era el mismo hombre, lo único que cambió fue la presencia de Cristo, y eso hace toda la diferencia. Tal vez tú has estado luchando con tus propias fuerzas durante demasiado tiempo. Has intentado reparar tu matrimonio sin poner a Dios en el centro. Has intentado vencer hábitos destructivos únicamente con fuerza de voluntasillo. Has intentado encontrar paz acumulando más bienes materiales, pero nada ha funcionado. Quizá hoy el Señor te está diciendo con amor: hijo mío, deja de cargar solo aquello que nunca fue diseñado para que lo llevaras tú, porque hay cargas que solamente Dios puede sostener. Hay puertas que solamente Dios puede abrir. Hay cadenas que solamente Cristo puede romper. Y cuando comprendemos esta verdad, dejamos de vivir esclavizados por la ansiedad. La ansiedad nace muchas veces cuando intentamos controlar aquello que pertenece únicamente a Dios. Queremos saber exactamente qué ocurrirá mañana, queremos conocer cada detalle del futuro, queremos respuestas inmediatas, pero Dios nos invita a vivir de otra manera, nos invita a caminar por fe, no por vista. La fe significa confiar incluso cuando todavía no entendemos. Significa seguir obedeciendo aunque las circunstancias parezcan contrarias. Significa creer que Dios continúa escribiendo nuestra historia incluso cuando la página actual parece dolorosa. Recuerda esto: tu vida no se define por un solo capítulo. Un capítulo difícil no significa un final triste. José tuvo capítulos oscuros, David también, Job también, Pablo también. Incluso nuestro Señor Jesucristo pasó por el sufrimiento antes de la gloria. Entonces, ¿por qué pensamos que nuestras pruebas significan que Dios nos abandonó? No. Muchas veces las pruebas son precisamente el camino que Dios utiliza para prepararnos. El oro se purifica en el fuego, el diamante soporta enorme presión y la fe también madura en medio de las dificultades. Por eso Santiago escribió: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Humanamente eso parece imposible, como alegrarse durante una prueba, porque el creyente no se alegra por el dolor, se alegra porque sabe que Dios utilizará ese dolor para producir algo eterno. Nada se desperdicia en las manos del fuego, Señor. Ni una lágrima, ni una oración, ni una noche de insomnio, ni un momento de sufrimiento. Todo tiene un propósito cuando nuestra vida está en sus manos. Quizá algún día mirarás hacia atrás y comprenderás por qué Dios permitió exactamente aquello que hoy no logras entender. Y ese día descubrirás que su plan siempre fue infinitamente mejor que el tuyo. Por eso, si hoy despertaste entre las 3 y las 5 de la madrugada, no pienses inmediatamente que algo malo va a suceder. Antes bien, pregúntate: Señor, ¿qué quieres enseñarme en este tiempo? Porque muchas veces la mayor bendición no es recibir una respuesta rápida. La mayor bendición es aprender a permanecer cerca de Dios mientras esperamos la respuesta. Y cuando aprendemos eso, nuestro corazón cambia, nuestra fe madura, nuestra esperanza crece y comenzamos a experimentar una paz
que el mundo jamás podrá ofrecer. Hasta aquí termina la primera parte de este mensaje. Si has permanecido hasta este momento, quiero decirte algo que quizá necesitabas escuchar desde hace mucho tiempo. No fue una coincidencia que encontraras este mensaje. No fue un accidente que hoy dedicaras estos minutos para reflexionar sobre tu vida espiritual. Dios conoce exactamente el momento en el que un corazón está preparado para escuchar su voz. Tal vez has pasado demasiado tiempo buscando respuestas en personas que también están perdidas. Has buscado paz donde nunca podría existir. Has buscado esperanza en cosas temporales, pero el Señor sigue esperándote con los brazos abiertos. Él no te rechaza por tu pasado, no te condena por tus errores, no deja de amarte por tus caídas. Su gracia continúa siendo suficiente. Su misericordia sigue siendo nueva cada mañana y su amor permanece para siempre. Recuerda siempre esta verdad: Dios no está preparando solamente una bendición para ti, está preparando tu corazón para que puedas sostener esa bendición cuando llegue. Por eso no desesperes si el proceso parece largo, no te rindas si todavía no ves el milagro, no abandones la oración porque el cielo parezca guardar silencio. El Señor continúa obrando incluso cuando tus ojos no pueden verlo. Él sigue abriendo caminos donde parece no existir ninguno, sigue fortaleciendo al cansado, sigue levantando al caído, sigue restaurando familias, sigue sanando corazones, sigue perdonando pecados y sigue llamando a cada persona para que vuelva a su presencia. Hoy quiero dejarte con una pregunta que deseo que permanezca en tu corazón durante todo el día. Si Dios quisiera hablarte esta misma noche, ¿estarías dispuesto a escucharlo? No responda rápidamente, piénsalo, porque escuchar la voz de Dios implica estar dispuesto a obedecerla, y la obediencia siempre transforma una vida. Que el Espíritu Santo llene tu corazón de paz, que fortalezca tu fe, que renueve tu cierro con el arruchi asoliamier algo que le fordiemo que te ariesasco. Fuerzas. Y que cada madrugada sea una oportunidad para acercarte más al Señor, sabiendo que Él jamás abandona a quienes confían en su nombre. Nos encontramos en la parte 2, donde descubriremos cómo reconocer la voz de Dios, cómo diferenciarla de nuestros propios pensamientos y qué hacer cuando el Señor parece guardar silencio. Que Dios te bendiga abundantemente. Amén.